Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Hugo Fajardo, un hombre de fe que confía plenamente en el poder sanador del Padre Celestial. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo Creo, revelando la palabra de Dios. Para solicitar este material en digital, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. El pastor Juan Hugo Fajardo es chileno. Nacido en San Antonio, región de Valparaíso, tiene 46 años y lleva 21 años en el ministerio. Está casado con Lorena Faúndez desde el 18 de julio de 2004 y tienen dos hijas, Sofía de 13 y Antonella de 11. Estudió teología en la Universidad Adventista de Chile y obtuvo un máster en Ministerio Pastoral y Liderazgo en Andrews University. Ha trabajado en diversas localidades y actualmente es pastor distrital en Concepción, promoviendo una iglesia orgánica y el estudio bíblico en hogares. Conoció la iglesia adventista en 1989 y fue bautizado el 11 de noviembre de ese año. En 2012 enfrentó un desafío de salud significativo que fortaleció su fe y dejó una profunda huella en su vida y ministerio. Quédate en Identidad. Conociendo y confiando en el Dios Salvador y Restaurador. Hoy conversaremos bastante de esto con el protagonista de hoy, el pastor Hugo Fajardo, y bueno, él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, pastor Hugo, qué placer tenerle aquí en Identidad. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, que Dios le bendiga. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, muchas gracias Ángela por este lindo recibimiento. Gracias también a Nuevo Tiempo por la oportunidad de poder compartir con ustedes experiencias que estoy seguro van a ser de mucho beneficio en la forma en cómo Dios obra en el corazón y cómo Dios obra en la vida. Amén, totalmente, pastor Hugo. Con el pastor a veces nos hemos cruzado con actividades de la iglesia y hacemos la cobertura para Revista Nuevo Tiempo, entonces es como de casa, así que siéntese muy bienvenido aquí en el programa Identidad y bueno, que nuestros amigos queden fortalecidos, llenitos con el corazón por la historia que hoy vamos a contar. Pastor Hugo, cuéntenos en qué parte de Chile se encuentra, cómo se llama su esposita, sus hijos, queremos conocerle. En este momento me encuentro en la Asociación Centro Sur, un lugar muy especial para mí. Estoy viviendo en la ciudad de Concepción. Estoy disfrutando de un hermoso ministerio junto a Lorena, que es mi esposa, y Sofía y Antonella, que son mis hijas. Así que con ella estamos disfrutando este ministerio y compartiendo, eso sí, algunas mañanas heladas, pero bien contento de poder compartir y disfrutar de lo que es el ministerio en familia. Amén, totalmente. Y ahí el pastor Hugo es bendito entre sus mujeres, con sus hijitas allí, su esposita. Bueno, realmente es una bendición. Y bueno, yo quiero que usted me cuente, pastor Hugo, porque usted dice, me acompañan aquí en este ministerio, mi familia, tenemos este caminar. Y creo que Cristo en el hogar hace toda la diferencia. Y yo quiero que usted nos cuente cómo el Señor tocó su corazón, cómo el Señor tocó su vida, en qué momento usted empieza a conocer de la iglesia adventista, su familia también, cómo conocen del Señor, de la palabra. Cuéntenos la historia, pastor Hugo. Bueno, mi historia se remonta cuando yo tenía aproximadamente unos 11 años. Había ocurrido el terremoto de 1985, cuyo epicentro fue en la ciudad de San Antonio. De ahí soy oriundo. Y un día una de mis tías nos invita a una campaña evangelística que había en ese lugar. Y lo más particular de esto fue que en esa invitación decidimos ir con mi mamá. Y cuando íbamos llegando al lugar, para mí fue algo asombroso, algo que me llamó la atención, aunque siempre me llamó la atención mucho lo que es la Biblia. Me gustaba conocer sus historias y aunque no tenía acceso a ella o no sabía cómo leerla ni nada por el estilo,
Esa fue la primera impresión que tuve cuando entré a esa campaña, porque lo primero que hicieron fue entregarme una Biblia y eso me impactó muchísimo. Al cabo de ya unos 90 días, eh, tomé la decisión de bautizarme y el 11 de noviembre de 1989 entregué mi corazón al Señor, producto de esa linda campaña que me tocó compartir y vivir con mi madre. Qué hermoso, pastor. ¿Cómo suceden allí la situación? Porque le acompañó su mamita. O sea, los dos entregaron su vida a Jesús mediante el bautismo en esa campaña. Así es, los dos tuvimos la oportunidad de entregar la vida al Señor y comenzó un lindo peregrinaje, no exento muchas veces de algunas circunstancias complejas a veces que uno tuvo que enfrentar. Pero sin embargo, una linda experiencia, una linda oportunidad, pero sobre todo, una de las cosas que más me encantó fue ese apego o esa quizás a lo mejor decisión de poder que la Biblia me acompañase. Realmente eso marca totalmente la diferencia y yo le quería consultar, Pastor Hugo, ¿en qué momento de su vida usted decide estudiar teología? Porque tengo entendido que tiene otra carrera profesional. Cuando el Señor le llama al ministerio, que remueve el corazón, que el Espíritu Santo está allí hablando, que no, hay inquietud también y uno no puede hacer oídos sordos al llamado que Dios hace en nuestra vida para su obra, para su misión, para sus propósitos. El Señor conoce nuestros dones, nuestros talentos, nuestro corazón humilde también en servirle, y cuando uno tiene esa voluntad, esa disposición, uno dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. En su caso, Pastor Hugo, ¿cómo fue esa decisión? La verdad es que yo tuve la oportunidad de estudiar contabilidad en un liceo técnico profesional. En ese tiempo, por lo menos, cuando yo estudié, te daban el título de contador, ¿ya? Y siempre me gustaron mucho las matemáticas, me gustaba, me esforzaba. Siempre debo reconocer que me costó estudiar, pero le hacía empeño. Tenía hábitos que me habían inculcado desde niño. Y la verdad es que cuando ya salí a los 17 años de cuarto medio, y quería hacer algo con mi vida. Me gustaba mucho jugar básquetbol y producto de eso me había ganado alguna beca. Entonces, estuve la oportunidad de poder estudiar ingeniería comercial en una universidad en Valparaíso. Pero de corazón, a pesar de que tenía las ganas y era una muy buena carrera, no me sentía cómodo. Yo me hacía una pregunta, a la medida que nosotros me van a ir viendo, se van a dar cuenta que soy muy inquieto. Entonces yo me decía, ¿seré capaz de estar en una oficina todo el día? Porque me gusta moverme, compartir, interactuar, hablar, conversar. Entonces en ese momento, cuando ya teníamos todo organizado, ya estaba más o menos listo dónde me iba a ir y lo que iba a estudiar, que estaba clara la carrera, en un momento me invitaron a un retiro espiritual, algo muy bonito, y en ese momento, cuando estaba en ese retiro frente a la naturaleza, en una playa muy bonita también del sector, me hice una pregunta, si realmente lo que yo iba a hacer tenía que ver con lo que yo anhelaba, y siempre mi anhelo fue servir, cooperar, aportar, apoyar a alguien. Siempre fui de relaciones sociales muy plenas, me gusta conversar, reírme, me gusta generar un ambiente incluso cuando estoy en algún lugar. Y en ese momento, cuando estaba en el retiro, de corazón me proyecté los años que se venían y no me hallé muchas veces estando en una oficina, sino que yo quería hacer algo más y sobre todo había un anhelo en mi corazón de servir a Dios, de ir para allá, de predicar, de hablar. Hasta ese momento yo no sabía lo que era el ministerio, yo desconocía plenamente lo que era el ministerio. Pero en ese momento decidí y tomé una decisión muy tajante. Hablé con mis papás y le dije: ¿sabes qué? Yo no voy a ir a estudiar ingeniería comercial, y decidí irme a estudiar para ser pastor a Chillán. ¿Qué te dijeron ellos? Porque ahí los papás, bueno, pasa en algunas historias, se enojaron, otros te apoyo, pero porque esa carrera, mira tu futuro, ellos ven mucho, los papás se preocupan por uno bastante y de tu futuro y tu pensión, entonces son muchas aristas y cuando uno decide por Jesús es con toda en muchos aspectos. Lo que a ellos les complicaba tenía que ver con mi personalidad. ¿Ya? A mí me gusta reírme, me gusta de alguna forma, como te decían antes, generar ambiente. Yo ando por la vida sonriendo, saludo a alguien contento, trato de hacer de mi vida algo bien alegre. Todos los días trato de ser alegre. Y para ello no encajaba dentro del concepto que era pastor, porque el pastor siempre se le ve como alguien serio, ya alguien más compuesto. Entonces salía como el estereotipo.
Y ellos me decían, ¿sabes qué? Lo que a nosotros no nos cuadra de lo que tú vas a hacer no tiene que ver con lo que tú quieres hacer, sino que si tu personalidad realmente te acompaña. Pero ellos me apoyaron, de alguna forma me ayudaron, me abrazaron y me dijeron, bueno, si es tu decisión, hijo, anda, estudia y trata lo posible de ser un pastor de personas, un pastor que ame a la gente, un pastor que esté con las personas. Cuando sientes ese respaldo, ese espaldarazo de la familia, en este caso allí de tus padres, de la guía, de la instrucción también, porque son vitales y bueno, que te hayan apoyado también en este caminar de estudiar teología, de ser pastor allí en la Universidad Adventista de Chile y realmente es una bendición. Pastor, cambiando un poco de tema, pero siguiendo en la línea de su historia, año 2012, uno de los años más complicados para su vida. Cuéntenos en detalle lo que sucedió y por qué marca también como familia con respecto a su salud, Pastor Hugo. Bueno, el año 2012 yo estaba siendo pastor en la ciudad de Quillota y muchas veces nosotros en nuestro diario vivir tratamos de ver la vida de una manera muy positiva sabiendo que el Señor nos acompaña porque ahí está nuestra esencia, ¿ya? Sin embargo, en un momento nosotros teníamos unos amigos, una familia amiga, ella se llama Víctor Recabar, ella se llama Carolina Maturana, ¿ya? Con esa familia nos hicimos muy cercanos, ahí está también Valentina Recabar, que yo creo que usted la deben ubicar ahí en Nuevo Tiempo, y junto con Sí, ellos... voy Y a hacer Daniel para Recabar. contextualizar aquí nuestros amigos. Valentina hace parte del programa Comunidad 316, que es un programa juvenil que se produce para las redes sociales en Nuevo Tiempo Chile, en el canal de YouTube, y también estuvo aquí acompañándonos en Identidad, contándonos también su historia. Le mencionó también Pastor, así que bueno, ahí dejamos la invitación a nuestros amigos para que puedan allí buscar su capítulo al término de esta conversación. Pastor Hugo. Continúe. Gracias, Ángela. Y la verdad es que con ellos nos hicimos muy amigos y un día conversando, hablando muchas veces de las cosas cotidianas, yo sentí un pequeño dolor, una molestia en mi pierna y conversando con ellos, hablándole un poquito del dolor, que no era la primera vez que me pasaba, ellos me señalaron que por qué no iba al médico. Entonces, la mamá de Valentina, en este caso Carolina, muy amablemente, como sabía que uno medio porfiado a veces no hace las cosas, al otro día me llama y me dice, pastor, le conseguí una hora al médico. Entonces, cuando me dijo que fuera, yo no tenía muchas ganas, debo reconocer, ¿ah? Pero como insistió y como teníamos esa amistad, decidí ir. Y en un momento, cuando llegamos a la consulta, le explico al doctor, entro a la consulta, le explico al doctor lo que me pasaba. El doctor me examina y literalmente en un lapso de 1 minuto y medio, no fue más, el doctor me dice, ok, quiero que te acerques, me dice, me empieza a escribir en una hoja algo y cuando él está escribiendo, toma el teléfono y dice, necesito una ecotomografía urgente para este paciente. Entonces, cuando yo lo escucho, me llamó la atención. Dije yo, pero, doctor, ¿pasa algo? Y me dice, tranquilo. Y la persona, la secretaria de la otra línea, le dice, doctor, no tenemos espacio. Y él, con un tono fuerte, le dice, necesito que le hagan el espacio y lo necesito ya. Y le corta el teléfono. Cuando yo vi eso, me llamó la atención y cuando decidimos salí, perdón, del lugar, bajé, hice todos los trámites y entré para que me hicieran la ecotomografía. Comenzaron a hacerme la ecotomografía y a la medida que iba viendo el radiólogo que estaba a cargo, comenzó algo normal y de repente yo veo que comienza a cambiar la cara y comienza a mirar con una especie de rostro preocupado, comienza a mirar el monitor. Yo lo estoy mirando, le digo, ¿pasa algo, doctor? Sí, espérame un poco. Llama a otro radiólogo y cuando se acercan los dos al monitor, ahí sus rostros comenzaron a cambiar y comenzaron a poner una cara de asombro, comenzaron a marcar, yo no sabía lo que estaba pasando, y yo le pregunto, ¿pasa algo? Y el doctor tiene una frase que a mí me llamó la atención, y me dice si yo tengo hijos. Yo le digo, sí, que tengo una hija pequeña, que es Sofía, y me dice, bueno, dice, disfrútala, porque lo que se ve acá no es lo mejor. Eso fue todo lo que me dijo. Entonces yo le dije, pero ¿me voy a contar algo? Me dice, no, quiero que el médico te diga. Entonces cuando ya termino de hacerme el examen, voy rápidamente al doctor. El doctor me había dicho que cuando yo llegara a la consulta, golpeara y entrara, aunque él estuviese con paciente. Pero yo decidí esperar por prudencia hasta que él apareció, me hizo entrar, dejó esperando a las personas que estaban al lado. Y cuando revisa los exámenes, me dice, bueno, me dice, quiero decirte que tienes cáncer
Y por ende me dijo, quiero inmediatamente decirte que cuentas con el apoyo mío, vamos a ir al hospital para generar el plan Auge, pero el cáncer que tú tienes es un cáncer complejo, se nota que hay cierta ramificación y por ende necesitamos operar de manera urgente. Me dio su número de teléfono personal, agradecido al médico también, dijo, pero cualquier cosa llámame y nosotros ya, ese fue un día miércoles, ya nosotros el día lunes, quiero pasarte al Auge para que nosotros podamos operarte la próxima semana. Entonces ahí fue cuando conversé con ese momento con el pastor, presidente en ese caso de mi campo, que era Daniel Monte, y él amablemente me consiguió una hora al FAL. Entonces en ese momento cuando decidimos ir al FAL para ver si el diagnóstico era lo que el doctor había dicho, porque me quedé con ciertas dudas o en mi corazón no quería asumir. Entonces esos días antes de ir al FAL, oré harto al Señor para que el Señor pudiera hacer un milagro y ojalá, yo pensaba, el diagnóstico estuviese errado, ¿ya? Entonces yo pensé mil cosas, créanme como en la mente de uno pasa un montón de cosas siendo pastor, teniendo muchas veces la Biblia a disposición y muchas veces teniendo una vida cristiana plena, una experiencia con Cristo, uno comienza a plantearse, a replantearse muchas preguntas en la mente. Y en ese momento cuando fuimos al FAL, llegamos el día lunes, nos hicieron pasar, y el doctor que estaba ahí me dijo, efectivamente, hijo, tienes un cáncer, necesitamos operar urgente. Entonces yo le pregunto qué es lo que es urgente para él. Y me dice, mañana. Entonces para mí eso también marcó algo importante. Decía, pero ¿cómo voy a operar mañana? O sea, vengo llegando un día lunes, el día martes voy a estar ahí. Entonces me comenzaron a suscitar varias cosas. Entonces el hospital El FALP, los que de alguna forma conocen, que es la Fundación Arturo López Pérez, que es el hospital que se encarga muchas veces de tratar todo tipo de cáncer, estaba colapsado, estaba llenísimo. Entonces buscaban un pabellón para hacerme un momento, entonces buscaron un pabellón un día martes, el día martes me llaman, me dice que va a ser el miércoles, el día miércoles me llaman, me dice que va a ser el jueves, el día jueves me llaman, me dice que va a ser el viernes y yo lo único que pedía que no fuese un sábado, porque no quería dejar de asistir a la iglesia, porque no quería dejar de ir a un culto, pero lamentablemente, hasta ese momento, de mi perspectiva, me llaman de la clínica y dicen, sabes que no hay ninguna posibilidad, no hay pabellón para nada, exceptuando el sábado a las 11 de la mañana. Entonces eso para mí fue algo que tenía que ver con mis convicciones, que tenía que ver con un sinfín de cosas. Entonces tuve que enfrentar no solamente el tema de mi cáncer, sino también algunas convicciones o principios que yo tenía hasta ese momento, o una comprensión eh, nublada muchas veces de algunas cosas que la Biblia presenta. Entonces hasta ahí el asunto era complejo, tenía que hacerme varios exámenes y ya estaba lista la hora. Así que el día sábado eh, pasó algo curioso. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que a veces toma la Biblia y lee las historias de la Biblia. Y nosotros, no comúnmente como pastor, tiene la tendencia a predicar de las historias de la Biblia. Pero cuando estábamos en ese momento difícil, estaba recordando una historia bíblica que se encuentra en Juan 5, donde está el paralítico de Betesda. Y en esa historia, ¿por qué la cuento y por qué la comento? Porque esa historia tiene unas particularidades. La primera particularidad es que era un lugar lleno de enfermos. Dice la historia que ese lugar también todos ponían su confianza en el agua. Y además dice que era sábado aquel día. Entonces cuando yo llego a operarme, me doy cuenta que ese lugar estaba lleno de enfermos, que todos tenían puesta su fe, en este caso en la medicina, y que era sábado aquel día. Y cuando me iba a operar, recordé esta historia y yo sabía que en esa historia Jesús había ido, ese día sábado había subido a ese lugar y se había encontrado con un paralítico y le había hecho una sola pregunta: ¿quieres ser sano? Y Jesús había hecho un milagro. Entonces, conociendo esa historia, dije, esa historia es para mí. Esa historia, a pesar de que se escribió hace muchos años atrás, esa historia es para mí. Y entendí en ese momento que las historias de la Biblia son nuestras, fueron escritas para nosotros. Y si el personaje de esa historia era Jesús, el mismo Jesús que estuvo con ese paralítico, también estaba conmigo en el hospital. Un lugar lleno de enfermos, donde todos ponían su esperanza en la medicina, y era sábado aquel día. Y ahí entendí que Dios sí podía hacer un milagro y que a Dios le encanta hacer milagros de manera especial el día sábado. Así que en esa confianza me aferré a mi operación y Qué a los hermoso. días después.
Me Es hicieron hermoso, pastor. varios Voy a hacer exámenes. una pausa y reaccionar a este mensaje tan lindo que nos ha entregado de la importancia de estudiar la Biblia, de tener esa porción de su palabra que nos llena el corazón, que necesitamos que el Señor nos hable y ahí están esas historias y hacerlas nuestras. Y en ese ejemplo tan bello como lo que sucedió allí con Jesús en este lugar, allí en Betesda, donde tenían la fe, la confianza en el agua y hacer esa analogía por lo que estaba pasando el pastor Hugo es para reflexionar y realzar en quién está puesta nuestra confianza, en tal vez, claro, usted menciona, pastor Hugo, tenía yo que hacer esos ajustes. Dios estaba amoldándome también, enseñándome también. ¿Y qué vino después entonces, pastor Hugo? Y su familia también, porque la preocupación allí también. Claro, mira, mi familia estaba preocupada. Para ellos, yo siempre he sido una persona muy sana. De hecho, era la primera vez que me operaban. Yo nunca había pasado por pabellón, por lo tanto, tampoco había tenido alguna enfermedad compleja. Y, y mi familia estaba preocupada, mi madre de manera muy especial, estaba muy angustiada, Lorena de igual manera, y también mis amigos en Quillota, Víctor y Carolina, Daniela y Valentina estaban preocupadas porque teníamos un vínculo muy especial con ellos. Y en ese instante, cuando ya salí de la operación, el doctor dijo que la operación había sido un éxito, pero que había que ver cuán ramificado estaba este cáncer producto de los exámenes que me habían hecho. Para resumir la historia, yo me aferraba a esa historia bíblica. Yo decía, yo sé cuál es el resultado final cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Él le dice, mira, no tengo dónde llevarlo, pero Jesús se centra en el milagro que quería hacer. Y yo le digo, Señor, si tú fuiste capaz de hacer ese milagro, haz ese milagro conmigo. Luego, posteriormente, los exámenes que vinieron nos mostraron un poquito de que habían ciertas manchas que a los doctores les preocupaban, pero el examen siguiente de mi operación comenzaron a ver que esas manchas ya no estaban, me mandaron a hacer 3 exámenes más y un día me llaman para que me presente porque teníamos que ver cuándo comenzaba la radioterapia y la quimioterapia y me llaman a una sala, habían 3 doctores, entro yo con Lorena y el doctor me dice, si me pregunta si yo soy creyente y yo le digo que sí. Bueno, me dijo, si eres creyente o eres creyente en alguien o en algo o crees en la suerte, dijo, quiero decirte que en estos momentos nosotros, entendiendo que nosotros trabajamos con cáncer, vemos esto todos los días, queremos decirte que aquella ramificación fue desapareciendo de los escáneres o de los exámenes y queremos decirte que no necesitas hacerte ni radioterapia ni quimioterapia porque estás sano completamente. Amén. Yo quiero agradecerle, pastor, por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos dejado esta historia tan profunda como lo personalizó también a lo que Dios le estaba permitiendo vivir. Nada malo proviene del Creador, pero a los hijos de Dios todas las cosas nos ocurren para bien, conforme a su voluntad, a los propósitos que el Señor tiene para sus hijos. Y yo quiero que nos deje un mensaje final para quienes están viendo, escuchando su historia. El Señor le permitió también tener otra hijita. Bueno, déjenos un mensaje final para cerrar, Pastor Hugo. Decirle de que Dios está pendiente de nosotros. Dios es un salvador personal, que todos los días se preocupa por darnos la vida, por estar con nosotros, y aún en los momentos más difíciles es ahí donde Él se revela, es ahí donde Él está. E invitarles de corazón que puedan aceptarle, puedan de alguna forma sentirse identificados con Él, porque si hay alguien que entiende nuestro dolor y entiende lo que nosotros pasamos, ese es Jesús. Ese es el Salvador que yo quiero invitarte que tú conozcas, pero debes experimentarlo. No basta solamente con ver, no basta solamente con creer, basta simplemente con experimentar quién es Él. Así que te invito a que tú puedas ser parte de Él, puedas conocerle, pero sobre todo ir conociéndolo día a día en la medida que tú vayas leyendo la Biblia. Amén. Muchas gracias, Pastor Hugo, por ese mensaje final que nos invita a estudiar y a leer con fe la palabra de Dios. Y yo tengo una invitación para ti, querido amigo, querida amiga. En Nuevo Tiempo tenemos bastante material para que te motives a estudiar la Biblia, a estudiar su palabra. Accede a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente material de la revista Esperanza, gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza
Esperanza y motívate. Empieza desde hoy a estudiar la palabra de Dios porque el Señor quiere hablarte, el Señor quiere restaurar tu vida por completo, sanarte. Él solo pide que confíes en Él porque la mínima duda impide el milagro. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.